Barro de Dios, Ministerios Ebenezer. Presenta El Espíritu de Elías, la restauración, por el pastor Joel Hernández Cruz. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Dios les bendiga, amados hermanos, son todos bienvenidos. Esta es la Escuela de Intercesión Kairos. Yo soy el pastor Joel Hernández. Es una bendición que usted nos da muy grande de poder llegar a su casa, a su oficina, al templo, ahí donde usted nos está mirando. Gracias por estar conectados. Queremos proclamar, hermanos, que hay respuesta en la oración. Queremos proclamar que todavía hay un remanente que cree en la oración. Queremos declarar y proclamar, ¿verdad?, que la oración mueve los cielos. Hace añísimos de niños cantamos un canto, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Entonces, son todos bienvenidos. Le rogamos que comparta el link, que nos ayude usted a predicar esta palabra, ¿verdad?, a mucha gente, compartiendo el link. Y si usted lleva gusto hacernos partícipe de su necesidad, enviando su petición, sería magnífico. Una vez más, son todos bienvenidos y hacemos una oración y comenzamos. Padre Dios, te estamos dando gracias en esta hora. Bondadoso Espíritu Santo, estamos glorificando tu nombre y estamos declarando, Dios, que tú vives, que tú reinas, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que todavía respondes, Dios amado, que eres fiel a tus promesas. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Padre. Atamos toda fuerza del diablo, amarramos todo poder de tinieblas que quiera estorbar el fluir de tu palabra, Señor, y declaramos la libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir continuando en este tema que estamos mirando, el espíritu de Elías, ¿verdad? Estamos desafiados, estamos motivados a estudiar este tema tan interesante. Y ahora vamos con el número 3, el espíritu de Elías, número 3. Y aquí, hermanos amados, es lindo estudiar la palabra. Y fíjese que en Malaquías 4 dice la palabra: he aquí yo envío al profeta Elías. Quiero que note cómo Dios está haciendo la promesa. Y dice: antes que venga el día de Jehová grande y terrible, dice, el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es impresionante. Pero hemos estado mirando, amados hermanos, que dice antes de que venga el día de Jehová. Y todos sabemos que el día de Jehová es la gran tribulación. Entonces Dios hace una promesa. Dios nos hace, hermanos amados, una palabra, nos da una palabra que nos da esperanza. Y antes de que venga la gran tribulación, Dios derrama esa unción. Tengo aquí en mi estudio que es una unción, el espíritu de Elías. No es otra cosa más que una unción, hermanos, de restauración en todos los aspectos. Yo bendigo a Dios porque, hermanos, ¿a quién no le gusta la restauración, verdad? Entonces, las restauraciones que hizo Elías es lo que estamos mirando. Toda la historia está llena de esa restauración. Dice que restauró, hermanos amados, el altar. Elías viene como un hombre de fuego. De alguna manera está representado ahí que se restaura el fuego del Espíritu Santo en estos tiempos de frialdad, ¿verdad? Habla también de la lluvia final, una lluvia de gracia que está cayendo cual nunca antes se ha visto. También, hermanos, Elías restauró la conexión del pueblo con Dios porque andaban con los Baales, andaban con Jezabel, andaban con un montón de contaminaciones. Si viene la unción de Elías, los confronta, los define, ¿verdad? Dice que la invocación también la restauró, porque acuérdese que él restauró el altar que estaba arruinado, el buey,
el sacrificio, etcétera. Dice aquí que también el celo de Dios, porque el pueblo, hermanos amados, que se había contaminado una vez que cae el fuego, ese mismo pueblo mata lo que lo estaba apartando de Dios. Esto está interesante. De ahí sale un buen tema, ¿verdad? Y por último, restauró la paternidad espiritual, porque Elías se mira heredando un manto, Elías se mira en la Biblia heredando una unción, traspasando un plan de Dios a otra generación, una paternidad impresionante. Entonces, debemos de clamar, tengo aquí en mi estudio, por el espíritu de Elías. Tenemos que ir viendo que Dios se manifieste en esa unción del tiempo final. Y yo tengo aquí en mi estudio que ese espíritu, amados hermanos, trae, ¿verdad?, la apertura de los cielos, trae 12 bendiciones. Tengo aquí en mi estudio, gloria a Dios, una unción de identidad, una unción de definición, una unción, hermanos amados, de guerra, ¿verdad?, de confrontación, de intercesión, una unción profética, gloria a Dios. Pero también, hermanos, una unción de restauración, ya la vimos, una unción de adoración, porque restauró los altares, es un mover de sobrenaturalidad, de muchos milagros, una unción de autoridad para confrontar reyes y obras del diablo, una unción, hermanos, de fuego, del avivamiento generacional, ya lo estamos mirando, y una unción para el arrebatamiento, porque él fue arrebatado. De manera que nos conviene, amados hermanos, estar proclamando el espíritu de Elías. Clamemos por esa unción. El diablo se levanta, Jehová lo reprenda. Hermano, los brujos y un montón de gente en contra de la verdad, en contra de la palabra, pero nosotros sabemos, y yo estoy creyendo, y por eso lo declaro, el espíritu de Elías es la unción final, es el avivamiento final, hermano, y Dios nos lo va a conceder. De hecho, usted y yo somos ministros del tiempo final. Usted y yo somos la iglesia del tiempo final. Ciertamente, ¿verdad?, la maldad se está multiplicando, pero también, hermano, la gloria postrera será mayor que la primera. No hay pretexto, viene una gloria tremenda a la iglesia. Lo estoy proclamando en el nombre poderoso de Jesús. Entonces tengo aquí en mi estudio, clamemos por el espíritu de Elías, ¿verdad? Clamemos, vayamos hacia adelante creyendo esta verdad. Dice en la Biblia en Mateo 17, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero, oiga esto, y restaurará todas las cosas, todas las cosas. Entonces, en mi tema número 3, quiero decirle a usted que el espíritu de Elías es una unción de restauración. En mi tema número 3, de manera, bendito sea Dios, que entrando, hermanos amados, a este punto, tengo en el Salmos 80 el clamor, hermano, del salmista, ¿verdad? Y este clamor dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Luego el mismo verso, el mismo capítulo, pero en el verso 7, dice lo mismo, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, hermano, lo que está haciendo Dios, ¿verdad?, es regenerar a la iglesia. Y cuando hablamos de estamos hablando del Génesis, de la genética, la primera genética, el primer plan. Por eso usted mira Génesis y mira Apocalipsis y que está muy parecido. Está el árbol de la vida en ambos, está la serpiente en ambos, está el ataque, está la prueba, está la lucha. Pero hermanos, ahí está Dios. Entonces Dios está regenerando, nos está regresando al Génesis. Hermano, esa es la restauración. El gobierno, la agenda, la autoridad que Dios le dio a Adán y todas esas cosas, amados hermanos, que tuvo antes de pecar, Dios las está restaurando. Por ejemplo, Dios no creó al hombre pobre. No lo creó, hermano. Primero le pintó todo el escenario de lo que Adán necesitaba para vivir y luego lo creó a él. Dios no creó al hombre enfermo. Dios no creó, hermano, el divorcio, la familia despedazada. No. Acuérdese que, verdad, Eva sale de Adán. Adán dice, esto es carne de mi carne. Dice que ambos estaban desnudos.
hermano, no se avergonzaban. Eso significa que había una unidad tremenda, había algo tan bonito. Y Dios está restaurando. Yo quiero decirte, ¿verdad? E invitarte a clamar, a creer, a proclamar tiempo de restauración. No importa, hermano, si estás caído, estás desanimado. Yo estoy proclamando un tiempo de restauración. Me llama la atención que, hermanos, que sin que Adán lo necesitara, Dios le puso oro y bedelio, ónice, ahí en el huerto. Hermano, de hecho, la palabra huerto, ¿verdad? Edén, es deleite. Entonces, ¿cuántas cosas Dios está restaurando? El deleite de la iglesia, la bendición de la iglesia, etcétera, hermano. Quiero que me acompañe a analizar esta verdad. Entonces, tengo aquí en Salmos 80, restáuranos, restáuranos, restáuranos. Es el clamor, ¿verdad? De la iglesia. Debería de ser el clamor. Y tengo aquí, hermano, en la versión Dios habla hoy, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser. Oiga, hermano, lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Esto está impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque toda la Biblia está llena de promesas de restauración. Viene una ola para restaurar tu matrimonio. Viene una ola de vida para restaurar tu casa, tu familia, tu economía. La cosa es que hay que creerlo, hermano. Hay que declararlo. El diablo es un ladrón. Y la iglesia comenzó con un avivamiento tremendo. El enemigo empezó a devorar. Ya para el año 400, 500, la iglesia comenzó a morir. Estoy hablando de los hechos, ¿verdad? Pero Dios, repito, está regresándole a la iglesia lo que la iglesia tuvo en un principio. Y yo bendigo a Dios, hermano, porque Dios siempre termina las cosas como las empieza. Entonces no importa el ataque del brujo, el ataque del nahual, el ataque del hechicero. Hermano, Dios hará la obra y lo estamos proclamando en esta hora y lo estamos profetizando y lo estamos confesando en el dulce nombre de Cristo Jesús. Entonces quiero que mire Zacarías. Dice 9:12, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Tenemos que ser esto tú y yo, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré. Oiga esto, hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Oh, yo creo esta palabra, mi hermano. Dios nos va a restaurar al doble, hermano. Al doble, porque acuérdate que la Biblia dice que si el ladrón fuere sorprendido, tendrá que regresar 7 veces lo que se haya robado. Entonces, esta es la promesa, ¿verdad? Encuentro aquí en la palabra, en Hechos 3:20, dice que Él envía a Jesucristo. Quiero que note esto, hermano, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, quiero que oiga esta palabra, reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Póngame el texto, por favor, que han sido desde tiempo antiguo. Quiero que notes esto. Aquí la Biblia, hermano Valera, no lo dice tan claro. Dice que Jesucristo, el cielo lo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero nos vamos a ver otros versos, otras versiones, y dice, Él tiene que permanecer en el cielo. Oiga esto, Jesús, hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas. Luego la Biblia, y mire hermano esta palabra, permanecer, tiene que permanecer. Luego la Biblia PSH 2015 dice, quien es necesario que el cielo reciba, o sea, que lo tenga todavía arriba. Y la otra Biblia, RIALP, a quien es preciso que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es impresionante. Pero mire, esta versión me gusta. El cielo debe retenerlo. El cielo debe retenerlo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado. ¿Sabes de qué está hablando? ¿Sabe de qué está hablando aquí, mi hermano? Que cuando Jesús venga,
Hermano, tiene que estar restaurado todo, y justo es este tiempo. Está restaurando la alabanza, está restaurando el júbilo de la iglesia, está restaurando, hermano, no se diga la familia, está restaurando el alma, está restaurando la oración, está restaurando la unidad, está restaurando la identidad ministerial, está restaurando, hermano, mil cosas. Este es un tiempo muy especial que le tocó vivir a la iglesia. Hermano, repito, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta será restituido. La iglesia va a volver a tener lo que tuvo, hermano, en un principio. De hecho, mire lo que yo tengo aquí en mi estudio. La iglesia va a terminar como empezó. Señores, la iglesia va a terminar como empezó. Dios regresará a la iglesia todo lo que la iglesia tuvo. Oiga esto, la iglesia empezó con un gran mover de Dios, ¿verdad? Dios se lo va a regresar. Empezó con gobierno apostólico la iglesia. Dios se lo va a regresar. Bendito sea su nombre. Empezó con multitudes convirtiéndose a Cristo. Dios le va a regresar eso a la iglesia. Empezó con grandes señales, grandes milagros de Dios, hermano. Eso va a regresar a la iglesia. Empezó con una unidad profunda. Dice la Biblia que eran de un alma, eran de un corazón. Nadie decía tener nada propio. Compartían sus cosas, hermano. Viene una restauración de la unidad. Viene una restauración del amor, viene una restauración, hermano, de muchas cosas. Empezó la iglesia con mucha gloria y con mucha gloria va a terminar, hermano. Por eso dice la Biblia al día, es necesario que Él permanezca en el cielo. Jesús, hermano, está permaneciendo en el cielo, por eso no ha venido aún. Porque, hermano, las cosas van a ser restauradas. El tiempo, dice, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y te digo, el tiempo ese ya llegó, hermano. Ese tiempo ya llegó. Ese tiempo ya, hermano, la iglesia entró. De manera que no podemos estar atorados, hermano, en tradiciones, en costumbres. No podemos quedarnos con el odre nuevo. No, el odre viejo, perdón. Hay un odre nuevo que está listo para recibir el vino nuevo que Dios tiene, hermano, para la iglesia. Es lo que yo estoy proclamando. De manera que tengo aquí en mi estudio, hermano, la restauración de todas las cosas. La gente va a ser restaurada. Aquel hermano que se había ido, aquel varón que ya no se congregaba, aquella mujer que se había ido a la cantina. A saber, hermano, Dios va a restaurar esa gente. Lo estamos declarando, lo estamos creyendo. Dios va a restaurar esa gente. Dios va, hermano, a restaurar tu matrimonio. Dios va a restaurar tu economía en el nombre precioso de Cristo Jesús. Lo estamos declarando. Entonces, mire, hermano, cuántas cosas tengo aquí en mi estudio que Dios va a restaurar. Dice, hermano, todas las cosas. Pero ¿cuáles cosas? Dice, hermano, Dios va a restaurar el nombre. Ahí están los textos. Dios va a restaurar la ciudad, Dios va a restaurar las manos, Dios va a restaurar la carne, que tiene que ver con sensibilidad. Cuando el profeta tenía lepra, su carne fue restaurada. Dios va a restaurar los límites, que tengamos vidas con límites, no vidas libertinas. Dios va a restaurar su casa, Dios va a restaurar la obra, Dios va a restaurar Jerusalén, el templo, las ruinas, las puertas, los levitas, hermano, el gobernador, va a restaurar los hermanos. Ahí están los textos. Dios va a restaurar los sacerdotes, hermano. Dios va a restaurar los plateros, los comerciantes, va a restaurar los muros. Eso tiene que ver con oración. Dios va a restaurar el hombre, va a restaurar lo que pasó, los jueces, va a restaurar el remanente, hermano. Dios va a restaurar la tierra, la gloria, a Sión nos va a restaurar al doble, va a restaurar todas las cosas. Dios va a restaurar el reino y sobre todo va a restaurar a la gente caída. Hermano, yo lo proclamo y lo invito a que usted lo haga. Hermano, empecemos a hacer oraciones proféticas, ¿verdad? Digamos, Dios restaura, pero en algún momento diga, Señor, gracias porque lo vas a hacer. Declaro tu restauración, Señor. Declaro tu liberación, Señor. Declaro que todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta será regresado, será devuelto.
Esto es lo que estamos proclamando. Espero que usted me esté entendiendo, hermano. Entonces, personas restauradas en la Biblia, hermano, dice la palabra, bendito sea Jehová. Dice que hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Mire, hermano, las personas, hay un montón, toda la Biblia es restauración. Porque restauración significa que Dios se mete a una persona y le regresa todo lo que esa persona tuvo. Le restaura, le sana, le transforma. Y mira, hermano, por ejemplo, tengo aquí a Esther, una huérfana, ¿verdad? Sin padre, sin madre, sin futuro. Dios la restaura, hermano, y le da una identidad y un reino, un propósito. Dios restauró a Ruth, la viuda, hermano, moabita, sin futuro, hermano, y Dios le dio la restauración, le dio al marido, ¿verdad? La familia, una vez más. Dios restauró a Sara, porque Sara sufría, hermanos, quiero que note esto, me están ayudando ahí, ¿verdad? Sara, hermano, frustrada, dañada, porque su marido tenía, ¿verdad? Aquella mujer que ya tenía un hijo llamado Ismael, Agar, y Sara frustrada, pero llega el momento en el que Dios se acuerda de ella, Dios la restaura y le dice que le pusiera por nombre a su hijo Isaac, que significa risa. Entonces Dios le restauró la risa, Dios le restauró la alegría, el gozo, hermano, porque dio a luz la risa, que era su hijo Isaac. Dios restauró a la mujer samaritana de la inmoralidad, de la decepción. Hermano, 6 maridos, 5 había tenido y el que actualmente tenía no era su marido. Y Dios la restaura. Él le dice, dame de beber. Pero lo que Jesús quería era que sacara el pozo de su corazón toda esa agua, todo ese pasado, todo ese dolor, para que Él le diera el agua viva, hermano. Y la restaura y la convierte en una evangelista. Una mujer que no le daba pena hablarle, hermano, de la salvación a sus amantes, ex amantes. Y dice la Biblia que muchos samaritanos creyeron por la voz de esa mujer. Pero estaba restaurada. Mira, hermano, Dios también restauró la mujer encorvada. La mujer que estaba ahí, hermano, jorobada, dañada, enferma, un espíritu de enfermedad. Dios restauró a María Magdalena, hermano, que tenía 7 demonios. Y ustedes y yo sabemos que el número 7 es perfección. Entonces esta señora estaba perfectamente endemoniada. Y Dios pone su mano y la sana, la restaura, la libera. Bendecimos al Señor. De hecho, mire Lucas, hermano. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y dice que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. Hermano, note esta palabra, libre de tu enfermedad. Eres libre. Entonces estaba dañada. La palabra enfermedad es absenia, que traduce debilidad, hermano, de cuerpo y de mente. O sea, no solo su cuerpo estaba débil, sino que tenía una mente débil. Dice aquí que era una enfermedad, hermano, una fragilidad, una debilidad, una enfermedad. Y absenia nos manda absenés, que traduce sin fuerza. En varias aplicaciones, era una mujer frágil, era una mujer débil, era una mujer enferma. Pero la cosa linda es que Dios llega, le pone las manos encima, la libera, la sana, la restaura. Eso quiero decirte, hermano, que el evangelio es evangelio de restauración. Si tienes rato en la iglesia y no has sido restaurado, pregúntate, hermano, si estás en Cristo o solo estás viviendo una religión. Pregúntate. Esto es importantísimo, hermano, entenderlo. Es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque se tiene que cumplir esta palabra. El evangelio no es un cuento de Caperucita Roja. No, no, no. El evangelio es una realidad. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Quiero decirte que la restauración es parte de tu herencia. Es algo que te corresponde como hijo de Dios. Es algo que Jesús ya compró. Acuérdate que el Salmos 23 dice, hermano, que Él adereza mesa
en presencia de nuestros angustiadores. Y esa palabra aderezar es llenarla como de aderezo, de alimento, de manjares, de bendiciones, de comida. Y la mesa ya está preparada. Solamente acércate y toma lo que tú necesitas, porque Cristo ya pagó el precio. Así es la restauración. Hay que creerlo. Hay que declararlo, hay que confesarlo, mi hermano. Y yo estoy seguro que todos tenemos una necesidad, aunque sea una por ahí, alguna cosa que necesitamos restaurar en nuestras vidas, hermano. Y te repito, este es el tiempo de restauración. Entonces volvemos al punto. Esta mujer estaba débil, estaba enferma, pero estaba en la sinagoga y ahí estaba Jesús. Cantamos un canto, hermano, cuando yo me convertí lo empecé a escuchar, que dice: y cuando pasa, todo se transforma, se lleva la tristeza y llega la alegría. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Llevarse la miseria, la maldición, la enfermedad. Este es el evangelio. Perdóneme, ¿de qué le sirve tener 20 años en el evangelio si su vida está igual? Las mismas drogas, las mismas, hermano, deudas, los mismos problemas, hermano, con la mujer, el mismo hombre ogro, feo, ¿verdad? El Shrek que está ahí metido en su casa y tiene 20 años en el evangelio. Hermano, ¿de qué nos sirve? Ese no es el evangelio. El evangelio, acuérdate que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero no es una vida común, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque una cosa es la vida de existir, la existencia, y otra cosa es la vida que da Cristo, la presencia de Él en nosotros. Por ejemplo, la vida que dice en abundancia es Zoe, que tiene que ver una vida en plenitud, una vida plena. Pero hermano, Dios no va a hacer nada si usted y yo no reclamamos en oración eso. No reclamamos, hermano, en fe todo eso. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, hermano? Es despertar tu fe, es no darte por vencido. Hermana, ese matrimonio que usted tiene, no te des por vencida. Sigue declarando, sigue confesando. Esos hijos, esa familia, hermana, te desafío, hermano, a creer, a orar, a declarar, a ayunar, a confesar. Tiempo de restauración, tiempo de restitución, tiempo. Esta es la unción de Elías. Este es el espíritu, hermano, de Elías, la unción final de la iglesia. Y te estoy hablando, hermano, ya tengo 3 prédicas de esto y más o menos tendremos unas 20, hermano, de las bendiciones que Dios nos va a dar en este avivamiento final, de toda la gloria que la iglesia tiene que despertar, hermano, para entenderla. Viene a la mente, hermano, que un día le escuché a un predicador, no sé si fue chiste, fue anécdota o fue parábola, pero este predicador contaba, hermano, y decía que un hombre, hermano, con grande sacrificio y esfuerzo, compró un ticket para un crucero. Era un barco que iba a salir a dar vuelta por el continente. Y el hombre va, ¿verdad?, ahí con su mujer y le paga el boleto y se mete. Pero, repito, con grande esfuerzo pudo pagar su boleto y él entra. Pero, hermanos, como no llevaban dinero, nunca salieron de su camarote. Cuando llamaban a comer, estaban los buffets listos. Cuando llamaban a la merienda, ¿verdad? Todo estaba listo. Ellos se metían, hermano, a su camarote, a recámara, y ahí empezaban a comer galletas de animalitos porque es lo que habían comprado para su camino. Y entonces el barco fue a una ciudad, fue a otra y fue a otra. Y llega el momento que regresa al destino donde ellos llegaban, donde habían partido. Está el capitán en la puerta despidiendo a todos los, ¿verdad?, los turistas, la gente que iba en el barco, y uno por uno les daba las gracias. Y cuando toca el capitán saludarlo a él y a su esposa, les dice: señores míos, yo no los vi en el crucero, en el barco. Y ya el Señor con mucha pena se acerca a su oído, porque ni siquiera lo quiso pronunciar en voz alta. Se acerca y dice: es que no traíamos dinero para pagar todo lo que había dentro del barco.
Y entonces el capitán se sorprende y le dice, pero señores míos, el ticket de entrada le daba el derecho a todo lo que el barco tenía. Y yo te quiero decir que estoy más que seguro que va a llegar gente allá arriba, mi hermano, así como ese hombre, sin haber disfrutado una vida plena aquí, hermano. Porque repito, Jesús ha venido para dar vida, hermano, y vida en abundancia aquí y vida eterna allá. Y esto es, hermano, hay gente, por ejemplo, un día ministramos a una hermana y decía, es que yo de niña siempre dije, la tristeza y la soledad son mis mejores amigas. Y así fue creciendo. Y otro día otra persona decía, no, tenía problemas con su esposo, otra, y le dijo, es que esa es tu cruz. O sea, aceptando, hermano, una condición precaria, aceptando una situación terrible en su casa. No, esa es tu cruz, te tocó sufrirla, ahora cárgatela. Y hermano, mentira del demonio. Ciertamente somos procesados, pero tenemos que llegar a la tierra que fluye leche y miel. Ciertamente estamos pasando por desierto, pero la meta es llegar, que tu vida llegue a una plenitud, hermano, que tu vida llegue a una alegría, que volvamos al Edén, al deleite, hermano, un montón de cosas podemos decir aquí. Por eso la idea es de que Dios está restaurando. Dios está restaurando. Él no ha terminado la obra. Y usted como intercesor y yo como intercesor estamos orando específicamente. La semana pasada orábamos por disposición, que la unción de Elías traiga la sanidad de la voluntad y que la gente esté dispuesta, hermano. Y hoy la restauración. Entonces, intercesor de Dios, hombre de Dios que me estás escuchando, mujer de Dios que me escuchas, es tiempo de levantar la voz, de pararte en la puerta de tu casa, abrir la puerta y profetizar, bienvenida a la restauración, bienvenida a la restauración. Es tiempo de que agarres tu billetera y la levantes al cielo y profetices y declares tiempo de restauración en mi economía. Es tiempo, mi hermano, de que hagas cosas locas en fe, actos proféticos tal vez en fe, proclamando, declarando, hermano, confesando, profetizando que Dios va a seguir restaurando tu vida, tu casa, tu familia. De hecho, a mí me gusta cuando me toca orar por la ofrenda o cuando yo oro por algún diezmo. O voy a bendecir a alguien, ahí me gusta siempre dar la bendición de Adán. Adán fue creado sano. Adán fue creado con una familia muy, muy gloriosa, ¿verdad? Antes de pecar, le dieron oro, le dieron bedelio y estaba lleno del Espíritu Santo. De manera que yo proclamo, Señor, yo bendigo la salud, la familia, la economía, la vida espiritual y el ministerio. 5 cosas bendecimos, declaramos, hermano, y este es un tiempo especial. Entonces yo voy avanzando. Más personas restauradas. Hermano Pablo fue restaurado. Era un hombre asesino y lo convierten en un apóstol. El gadareno que tenía 2000 demonios, hermano, un evangelista extraordinario, un hombre conquistador que ganó 10 ciudades. 10 ciudades. Lo manda Jesús a su casa. Ve y cuéntele a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre se va por todo Decápolis. Y Decas 10 y Polis es ciudad. Se va a 10 ciudades. A 10 ciudades, hermano, a anunciar. Dios lo restauró. Cuando se metía al panteón y gritaba en las tumbas y se hería con piedras, hermano, sus brazos. Dios lo restauró y lo levantó como un predicador. Vemos también al ciego Bartimeo, hermanos, que estaba mendigando por su propia ceguera allí junto al camino, hermano. Y ese hombre comenzó a clamar cuando supo que Jesús se estaba acercando a él. Y hermanos, su clamor intentaron callarlo, pero él seguía clamando. Y dice la Biblia que Jesús lo oyó y lo mandó a llamar. ¿Y qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y le dijo, recíbela. Y cuando él, hermano, recibe la vista, seguía a Jesús en el camino. Ya no junto al camino, en el camino. Fue restaurado. Y comenzó a caminar. Hermano, no se diga el hombre de la mano seca. David, hermano, Pedro de la blasfemia, hermano, porque comenzó a negar a Cristo. David de su situación, verdad, inmoral.
Y qué tremendo que, hermano, si usted me permite pensar en voz alta, la Biblia dice que cuando David ya era viejo, le pusieron una muchacha para que lo calentara. Eso dice la Biblia. Hermano, ¿y sabes qué veo ahí? Que David fue restaurado. Porque dígame si usted no conoce viejillos de esos, hermano, lujuriosos, terribles, que a lo mejor ya no pueden tener una plenitud en intimidad, pero con las manos quién sabe qué tanto harían. Y dice la Biblia que David ahí tenía a la muchacha y no la tocó. ¿Sabes qué significa eso? Que el área débil que David tenía fue restaurado. Fue restaurado y llegó la sanidad y el enemigo no lo siguió dañando en esa área, hermano, de inmoralidad. Él fue restaurado. Entonces quiero darte a entender, Dios restaura, Dios restaura, Dios restaura, Dios restaura. Mire este ejemplo que tengo aquí. Dice la Biblia, hermano, en Primera de Reyes 13, dice que entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Mire qué lindo esto, hermano. Ahora, ¿qué sucede aquí, hermano? Una mano restaurada significa una mano, ¿verdad?, que va a ser bendecida, va a tener el respaldo de Dios en lo que emprenda. Pero cuando yo me voy a la Biblia, veo en Lucas, dice que ahí había un hombre que tenía seca una mano. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús llega y le dice, extiende tu mano. Su mano le fue restaurada. Ahora, si usted me permite pensar en voz alta, esto tiene que ver con los 5 ministerios. Hermano, aquí nos metemos en camisa de 11 varas. ¿Sabes por qué? Porque hay apóstoles que no lo son, que se nombraron solos. Hay profetas que no lo son, se nombraron solos. O algún loco los nombró. Hay evangelistas. O sea, la mano, hermano, de Jehová había estado seca. Porque Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. ¿Y cuál es la mano de Dios? Los 5 ministerios. El maestro, el pastor, el evangelista, el profeta y el apóstol. Ahora, ¿qué significa la mano seca restaurada? Que Dios va a restaurar la identidad ministerial y que Dios va a restaurar el llamamiento genuino y que Dios va a levantar gente genuina y no una mano seca, no ministros secos, no gente seca, no, gente restaurada. Porque imagínense, hermano, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo un enfermo va a orar por otro enfermo? Perdóneme. Sino que lo que Dios hace es que restaura a alguien para que se restaure a su vez a otra persona. Entonces pongan la imagen, mire, esta mano restaurada tiene que ver con los 5 ministerios. Amados hermanos, Dios está restaurando los 5 ministerios. Declaramos en el nombre de Jesús. Hermano, una de las claves de que tu ministerio es genuino es no lo anhelas. No lo anhelas. Tal vez sí en el espíritu, pero no de una manera enfermiza. Imagínense a alguien que se despreocupa, quiero ser nombrado, y le dice a alguien, profetízame. O como Saúl cuando le dijo a Samuel, hónrame delante del pueblo. Y hay gente así preocupada porque quiere levantar su ego y que le nombren y que le digan y que le profeticen. Hermano, es locura. Usted me va a perdonar, pero ¿de qué sirve que un hombre loco me diga que soy esto? Y si Dios no dice eso, solo me va a engañar y va a engañar a la gente. Y así, hermano, en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso dice que probaba a los apóstoles y no eran, hermano. Y eso está bien tremendo, porque, hermano, es como poner a un doctor a dar consultas. Y si no es doctor, ¿qué va a hacer? ¿Me explico? Entonces, hermano, me recuerdo que cuando yo estudié en la universidad teológica, hace años, hermano, no, hombre, yo estaba empezando y presentaban el profeta de tal país y el otro profeta y un montón de... Pero todos eran, hermano, profetas, todos. Y yo hasta me ponía nervioso cuando me acercaba a ellos, o ellos se acercaban a mí, hermano. Y mi anhelo cuando yo empezaba la iglesia es que un profeta nos visitara.
Me acuerdo que nos pusimos a vender tamales, a saber qué vendimos, para que viniera el profeta, hermano. Y cuando llega el profeta, ni a gallina llegaba, hermano. Porque tenía que enseñar sus alas. A ver, profeta, enséñame tus alas. Hermano, Dios poderoso. Repito, hace años. Y hermano, y así hay por todos lados. Yo un día estaba en un país X y había un montón de gente. Y antes de que me pusieran a predicar, yo empecé a ver un montón de desórdenes. Y yo me fui al suelo y yo me empecé a quebrantar porque dije, Dios, tú me trajiste. Y entonces Dios me habla y me dice, Jehová, yo te traje. Y una de tus comisiones es restaurar la identidad ministerial. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la mano seca fue restaurada. Viene un tiempo hermoso que Dios levantará hombres conforme a su corazón. Va a levantar Jehová maestros comprometidos con la revelación de la palabra. Va a levantar pastores, hermanos, comprometidos con la engalanar a la novia, con la restauración de la novia. Dios va a levantar hombres, hermano, evangelistas comprometidos con la salvación de la gente. Dios va a levantar profetas comprometidos, hermano, a conocer su corazón y darlo a saber al pueblo. Y Dios va a levantar apóstoles, hermano, comprometidos a despertar una generación de ministros, semillero de ministros, una conquista, hermano, plantar iglesias por todos lados, iglesias sanas que les den seguimiento. Entonces Dios va a restaurar la mano seca, hermano. Aquí está anunciado. Yo bendigo el nombre de Jesucristo, hermano, por el tiempo hermoso que nos tocó vivir a usted y a mí. Bendigo a Jehová porque esta palabra se va a cumplir. Esta palabra se está cumpliendo. Vienen tiempos de gloria. No le creamos al diablo. Uy, qué duro está el tiempo. Mira, no alcanza esto. Mira cómo subió el precio de allá. Mira la violencia. Uy, ahí viene chupacabras. Reprendo, hermano. Reprendo y reprendo. ¿Me está entendiendo? O sea, no, porque hay gente así, hermano. Le duele el pelo y ya se está comprando la caja. Porque no tiene mentalidad de milagro, mentalidad de gloria, mentalidad de avivamiento, hermano. Hay gente que le duele algo y rápido está pensando, Dios me va a sanar, Dios hará algo conmigo. Espero que usted me esté entendiendo. Entonces, yo avanzo. Mire, hermano amado, la foto que tengo aquí. Gloria a Dios. Mire esto. Esta es le puse aquí, ¿verdad? Esta estampilla, la están restaurando. ¿Qué es? Que le están pegando la parte que se le quebró y la van a soldar. Esta foto estaba rota y esta está restaurada. Pegarla. Eso es restauración. Entonces, hermano, Salmos 80 en la versión Dios habla hoy dice, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos, hermano. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Qué lindo es Dios, hermano. Mire este otro verso entonces. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Ojalá que hoy se levantaran los prisioneros de esperanza. A veces somos prisioneros del temor, prisioneros del pasado, prisioneros del pecado, prisioneros de un montón de basura del demonio. Pero aquí dice prisioneros de esperanza, cautivos por la esperanza. Hermano, porque la esperanza es algo que estás creyendo que viene. Y cuando la gente no tiene esperanza, está en un pozo de desesperanza. El Salmos 40 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque cuando no hay esperanza, hay desesperanza. Y la desesperanza nos lleva a la desesperación. Y es un pozo. ¿Y cuánta gente desesperada? ¿Sabes por qué? Porque no cree que algo viene para ella. Yo me paro aquí afuera en la calle a esperar el bus. Y me siento ahí y ahí estoy sentado esperando porque sé que va a pasar. Eso se llama esperanza. Cuando crees que algo va a pasar y lo estás esperando. Esperanza viene de esperar algo. Y miren lo que dice Zacarías, volveos a la fortaleza, prisionero de esperanza. Hazte un prisionero de esperanza, conviértete en un prisionero. Y dice, hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Espero que usted me esté entendiendo y sobre todo que me crea a la palabra.
Entonces volvemos al punto, Mateo 17. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Bendito Dios. De hecho se canta un cantito, me está viniendo a la mente. Dios restaurará el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busque al Padre, judíos y gentiles. Pero mira el texto, el canto, perdón. Dios restaurará el tabernáculo. Hermano, qué gozo tener el tabernáculo de David restaurado. Que Dios restaure salmistas, pero de Dios, hermano. Músicos de Dios, gente llena del Espíritu Santo, apasionada en una adoración, hermano. Dios restaurará, bendito sea su nombre. Entonces mire, el espíritu de Elías es una unción de restauración, aleluya. Y entonces Dios restaurará todo hogar que le busque. Dios restaurará todo matrimonio que se lo pida. Dios restaurará toda familia que se humille ante Él. Dios restaurará, hermano, toda persona que se entregue a Él. No importa qué tan fuerte haya golpeado el diablo, Dios lo hará, 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 Dios lo hará. Depende, hermano, como tú lo creas. Me acuerdo que en la Biblia la gente se acercaba a Jesús a pedirle un milagro, se acercaba a pedirle esto, y muchas veces Jesús decía, conforme a tu fe, sea hecho. Conforme a tu fe, sea hecho. Y entonces, hermano, yo te digo, conforme a tu fe, sea hecho. Y entonces termino en esta historia maravillosa, hermano, el ejemplo pero más hermoso de restauración en la Biblia, el más impactante, el más impresionante, es la historia de Job. En donde usted sabe, que usted que estudia la Biblia de noche y de día, usted sabe que viene el diablo con Dios. Ahora, Dios buscaba. Es como que, mire, yo tengo mi rema y mi filosofía. Dios un día quiso escribir un libro de romance en la Biblia. Y Dios se puso a pensar, ¿a quién pongo a escribir ese romance? Pues un enamorado. El hombre que tuvo 1000 mujeres sabía de romance, hermano. Y puso a Salomón a escribirlo. Gloria a Dios. Y luego Dios dijo, ¿a quién pondré a escribir el libro de lamentaciones? ¿Quién podrá entender el lamento, verdad? ¿Y a quién pongo? A Jeremías. Hermano, que su ministerio fue de oposición y lucha. Hermano, y lo meten en un pozo hasta de cabeza y el pozo lleno de lodo. Entonces, ese hombre sabía del lamento, hermano, y él lo puso a escribir lamentaciones. De manera que viene Dios y dice, ¿a quién pongo? Necesito una familia que quiera ser la protagonista de la historia más poderosa de restauración en la Biblia. La historia más potente, más gloriosa de restauración. Y dijo Dios, es que va a ser tanto el dolor y no cualquiera lo puede soportar. Entonces necesito un justo, necesito un santo, necesito un perfecto, un temeroso de Dios y un apartado del mal. Que eran las 5 características que tenía Job. Y entonces, hermano, no había otro que pudiera soportar la prueba, hermano. De hecho, yo estoy más que seguro que Dios lo preparó. Le dio esa santidad, le dio esa justicia, le dio esa rectitud para que soportara. Pero repito, Dios no quería, ahorita me la va a pagar Job. No, ni siquiera el diablo, todo loco que lo está. No. Dios estaba pensando en la historia que iba a estar impregnada en la Biblia, que te iba a dar fe a ti, que me ha dado fe a mí. Y que la predico y lo grito, hermano. Ese hombre sabía que Dios restauraba. Es como cuando Abraham le piden el hijo. Y Abraham dijo, sí, ¿cómo no, Señor? Agarró el cuchillo y se llevó al chamaco al monte. ¿Y sabes por qué? Porque Abraham ya había visto la resurrección de Jesús. Cuando está Jesús en San Juan 5, alegando, hermano, los fariseos con él, Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Acuérdate que Melquisedec le daba santa cena a Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Abraham lo sacan del tiempo.
Hermano, le muestran, ¿verdad? El futuro, el Olán, la eternidad. Y ahí mira a Jesús muerto y lo mira resucitado. Entonces Abraham ya sabía que Dios resucitaba hijos. Entonces cuando le pide el hijo, él se lo da sin problema, hermano, porque sabía que lo podía resucitar. Entonces así Job, porque a mí me impacta, hermano, como Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo. Quiero que oiga esto, hermano, aún del polvo me restaurará, me levantará. Qué hombre, hermano. Qué hombre que en un día perdió los ganados, los camellos, las haciendas. Hermano, cayó fuego, llegaron los sabeos, los quizá cuánto enemigos. Hermano, y luego corrió un viento, hermano, y tiró el techo de la casa y le mató los 10 hijos. Pero qué impresionante, hermano, que dice la Biblia, yo sé que mi Redentor vive. Hermano, y qué tremendo que cuando estás en una lucha, cuando estás en una prueba, no hay uno que se acerque a animarte. Pareciera que Dios los aleja, hermano, para que tú lo conozcas en esa soledad, para que tú lo conozcas en ese desierto, en ese valle. ¿Y sabes qué significa esto, mi hermano? Que yo quiero darte esperanza, quiero ministrarte esperanza con este tema. Quiero proclamar, hermano, esperanza, porque sí se puede volver a levantar ese matrimonio, sí se puede volver a levantar esa casa, sí se puede volver a levantar esa iglesia que la dividieron, que se le metió un Judas, hermano, o se le metió un Absalón ahí y la dividió, hizo pedazos la iglesia y se llevó un montón de gente. Está el pastor hasta enfermo, hermano, espiritualmente, hermano, emocional y físicamente hasta se enfermó. Y un montón de gente, no, ya no va a hacer nada Dios en esta iglesia. Ya se fueron todos los diáconos, se fueron, no sé, los músicos, a ver. Y entonces a esos yo les digo, hay esperanza, porque aún del polvo Él te levantará, aún del polvo, aún de la ceniza, dicen otras versiones, hermano. Bendigo y glorifico el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Uno, por su paciencia. Porque Él nos espera, nos espera, nos espera. Hermano, hasta que uno entienda, que uno agarre la onda. Hermano, bendigo a Dios también por su amor. Porque ese es por su amor nos tiene la paciencia. Hermano, por su misericordia, por querer ayudarnos todos los días. Bendigo a Dios. Entonces yo aterrizo aquí mi idea, hermano. Mira esta historia, termino aquí. Me pone la imagen, por favor. El ejemplo más glorioso de restauración es el de Job. Dice en el capítulo 42, quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble. Quiero que note esto, todas las cosas que habían sido de Job. Antes de esto, hermano, usted sabe que Job perdió todo y luego del diablo, hermano, lo enfermó con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Sin nada, enfermo y con una mujer endemoniada, hermano, que le llega y le dice, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, le está diciendo la Joba, sé que te vas a morir, mira cómo estás de reventado, pero antes de que te mueras, maldice a Dios. Dígame si no estaba endemoniada, hermano. Y entonces este hombre, imagínese, era el momento de que la Joba tenía que consolarlo, tenía que, verdad, que alentarlo, y que alentaron y que nada, hermano, le dio, llegó a dar el tiro de gracia. Sin embargo, el hombre tenía esperanza y estaba confiando. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Bendito sea Dios. Entonces termino porque dice, hermano, que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y mira, hermano, en el capítulo 1 y en el verso 3 dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y tenía 10 hijos. Pero veamos cómo terminó. Dígame si no fue restaurado. Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas tuvo aquí? 7,000.
Mire, hermano, se lo voy a ir poniendo los dos para que se goce usted conmigo, porque lo que estamos viendo, los prisioneros de esperanza, hermano, es que Dios nos restaurará el doble. Estoy terminando. Bendigo el nombre de Jehová porque Él es fiel. Entonces pongo aquí gloria a Dios. Mire, 7,000 ovejas en Job 1 y en Job 42, 14,000 ovejas. En Job 1, 3,000 camellos y en Job 42, 6,000 camellos. Oiga esto, en Job 1, 500 yuntas. Y en Job 42, 1,000 yuntas. 1,000 asnas. Y aquí tenía solo 500. Quiero que note, hermano, escúcheme por favor. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Cántelo, mi hermano. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Y entonces esta historia terminó linda. Hermano, porque Dios restaura. Lo levantó del polvo. Lo levantó de los abismos. Lo levantó, hermano. Bendito sea su nombre. Por ejemplo, Jesús, cuando fue crucificado, lo escupían, lo ofendían, lo escarnecían, le quitaron sus ropas, murió desnudo, lo abofeteaban. Usted sabe la historia. Muere. Y aún del polvo, de los infiernos, hermano, del fuego, lo levantó. Dios no tiene ningún problema, mi hermano. Basta que tú lo creas. Dios no tiene ningún problema, mi hermano. ¿Y cuántos testimonios hemos visto? Pero ¿qué le pasa a la iglesia? Se conforma, se habitúa, se acostumbra a vivir una vida. Hermano, ¿cómo estás? Ahí voy, dice. Bueno, hay otros que tienen tal vez un poquito de más fe, prosperados, bendecidos y en victoria, ¿no? Pero la realidad a veces es que no es esa. Solo es un saludo. Y no lo han creído quizás. Entonces yo termino diciéndote que Dios está restaurando, hermano. Abre tu corazón, abre tu mente, hermano, a esta verdad profunda. Bendigo a Jehová. Termino. Y mira, hermano, cómo termino yo aquí este tema. Y le nacieron 7 hijos y 7 hijas aquí en Job 1. Esto sí no se lo dio el doble, ¿va? Porque iba a tener 20. Pero dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job 42, se los regresó. Llamó el nombre de la primera Gemina, de la segunda Cesia y de la tercera Keren Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Ahora lo lindo de todo esto, ¿con quién tuvo Job esos hijos? Póngalo por favor. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues con la Jova, esa mujer amargada, endemoniada, enchamucada. Hermano, con ella. Obvio que con la misma mujer. Aquí no se trata de salir corriendo cuando hay crisis en tu matrimonio. No seas cobarde. Me divorcio, cobarde. Cobarde. Porque el problemita que tienes es para ver la gloria de Dios. No para salir corriendo, hermano. Qué gente, de verdad. Entonces creamos a esto, hermano, en el nombre de Jesús. Con esa mujer, ponga la imagen, con esa mujer tuvo otros 10 hijos. Dios la sanó, Dios la restauró, se volvieron a enamorar, se volvieron a unir. Era una cosa linda, hermano, una cosa bendita. Entonces yo termino, hermanos amados. Job 42, después de esto, vivió Job 140 años. Oiga esto. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, pero lleno de días y lleno de la gloria de Dios. Aleluya. Mira, hermano, el tema sigue, pero se me fue el tiempo.
quiero hacer una oración por usted. Y tengo en Mateo 17, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces el espíritu de Elías es una unción de restauración, mi hermano. Es una unción de restauración. Y termino con este texto hermoso, hágalo rema. Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Y esta versión que me gustaba, hermano, de Hechos, el cielo debe retener a Jesucristo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado. Entonces levante su manita ahí donde usted está. Hermano, ánimo. Hermana, ánimo. Ánimo. Dios va a restaurarte. Dios va a restaurar a tus hijos. Dios va a restaurar tu economía. Ánimo, créelo. Ya Dios no necesita lamentos. Ya deja de llorar y párate y decláralo. Párate y óralo. Párate y confiésalo. Párate y decrétalo. Párate y cada día háblalo. Porque tienes poder en tu boca. Y Dios hará conforme lo que tú creas, hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Dice Josué 1, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Entonces háblala, pronúnciala. Dile al monte, quítate y plántate en el mar. Y Dios hará proezas. Entonces oramos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre glorioso de Jesucristo, estamos orando, Padre bendito, para que tu gracia preciosa nos envuelva, tu misericordia gloriosa nos envuelva. Padre, clamo en esta hora por aquella persona caída, aquel matrimonio en crisis, aquella familia que ha sido golpeada por el enemigo, Padre. Clamo en el nombre de Jesús por aquel hogar, aquel ministro con problemas financieros. Señor, clamo por cada persona que está en batalla, que está en lucha. Y en esta hora yo proclamo restauración, 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 restauración. Que venga una ola de gloria, que venga una nube de gloria. Padre, que seamos testigos de tu misericordia, que seamos testigos de tu amor, que tengamos testimonios reales, que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Levanta, Jehová, ese matrimonio, levanta esa familia pastoral, levanta la economía de tu iglesia, levanta, Señor, al que ha caído, restaura, Jehová, restaura, mi Dios. Yo lo profetizo, Padre. Levanto mi voz sobre cada pastor de barro de Dios, cada familia, Señor, cada congregación, Dios mío, a donde pueda llegar mi voz, Dios amado, en el nombre de Jesús. Tiempo de avivamiento final, tiempo de gloria, tiempo de victoria, tiempo de restauración es esta. Padre, lo declaro, lo confieso, lo profetizo y lo decreto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Algo nuevo harás, Padre, en nuestras vidas. En el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Entonces, ánimo, mi hermano. Ánimo, mi hermana, sí se puede. Aún del polvo te levantará Jehová, nos levantará Jehová. Yo sé que mi Redentor vive. Esta es la escuela Kairos, escuela de intercesión. Yo soy el pastor Joel Hernández Cruz. Quiero decirte que vivir sin orar es vivir sin Dios. Bendiciones. El espíritu de Elías, la restauración. Por el pastor Joel Hernández Cruz. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel.